En la cena de Día de Acción de Gracias, mi hijo se inclinó hacia mí y susurró, «Mamá, ¿estás disfrutando de mis pagos de $10,000? Me quedé helada y le respondí, «Hijo, vivo en un departamentito de 15 metros cuadrados. Es más chico que un garaje para un carro». Fue entonces cuando mi nuera dejó caer su plato y se le fue todo el color del rostro al escuchar la verdad. «Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así sabré hasta dónde ha llegado mi voz». El aroma del pavo asado llenaba mi diminuto departamento mientras acomodaba con cuidado los pocos platillos que podía costear sobre mi mesa de segunda mano. El Día de Acción de Gracias siempre había sido mi fiesta favorita, pero ese año se sentía distinto. Mi hijo Randall me había invitado a cenar a su casa, algo que no pasaba desde hacía más de 3 años. Me alicé el mejor vestido que tenía, uno azul marino que usaba para ir a la iglesia desde hacía 5 años, y revisé mi reflejo en el espejo agrietado del baño. A mis 64 años, me veía justo de mi edad, quizá hasta más. El estrés de vivir al día con mi pensión de seguro social me había marcado el rostro con arrugas profundas y había vuelto mi cabello completamente canoso. El camino hacia la casa de Randall en Oakwood Hills siempre me recordaba lo alejadas que estaban nuestras vidas. Mi viejo Honda Civic apenas resistía al subir por las calles rodeadas de jardines perfectos y casas que valían más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Al llegar a su enorme cochera circular, sentí otra vez ese nudo en el estómago, ese que me decía que yo no pertenecía ahí. Abelán abrió la puerta vistiendo un suéter color crema de casimir que seguramente costaba más que mi renta de todo un mes. Su cabello rubio estaba peinado a la perfección y su maquillaje era impecable. Siempre había sido hermosa, pero había algo frío en sus ojos azules que me incomodaba. Agatha dijo, con una sonrisa que no alcanzaba a reflejarse en su mirada. «Qué bueno que viniste». La casa olía a velas carísimas y a éxito. Todo estaba decorado en tonos neutros, beiges y blancos que gritaban dinero. Seguí a Abelán hasta el comedor, donde Randall estaba partiendo lo que parecía ser el pavo más hermoso que había visto en mi vida. «Mamá», dijo mientras se acercaba a abrazarme. Por un instante sentí que quizá las cosas podían ser normales entre nosotros. «Me alegra mucho que pudieras venir». Nos sentamos a cenar y traté de sacar plática, preguntando sobre el trabajo de Randall en la firma de inversiones y sobre las últimas clases de yoga de Abelán. La comida era increíble, pavo jugoso, puré de papa cremoso, un guiso de ejotes que sabía como de restaurante de 5 estrellas. Me sentía culpable de comer tanto sabiendo que al día siguiente regresaría a mis sopas enlatadas y sándwiches de crema de cacahuate. A mitad de la cena, mientras Abelán presumía un carísimo fin de semana en un spa que acababa de reservar, Randall se inclinó hacia mí. Bajó la voz casi a un susurro y dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, ¿estás disfrutando de mis pagos de $10,000? Por poco me atraganto con el puré de camote». El tenedor se me resbaló de la mano y golpeó el plato mientras lo miraba con absoluta sorpresa. $10,000? ¿De qué hablas, hijo?, alcancé a decir con la voz temblorosa. Vivo en un departamentito de 15 metros cuadrados. Es más chico que un garaje para un carro. El color se le fue del rostro a Randall. Parecía confundido, casi herido. ¿Cómo que de qué hablo? Te he estado mandando $10,000 cada mes desde hace 2 años. Abelán se encarga de las transferencias. Fue entonces cuando Abelán dejó caer su plato. El estruendo de la porcelana rompiéndose retumbó en ese comedor impecable como un balazo. El guiso de ejotes se esparció por el mantel blanco y la salsa goteó sobre el piso de madera. Pero lo que más me impresionó fue la expresión en su rostro. Puro terror. Se apresuró a limpiar el desastre, con las manos temblorosas mientras recogía los pedazos rotos. «Soy tan torpe», dijo con una risa nerviosa, forzada, completamente falsa. Déjenme limpiar esto». Randall me miraba con los ojos abiertos de par en par. «Mamá, ¿qué quieres decir con eso de tu departamento? ¿Dónde has estado viviendo?» Sentí la garganta seca como lija. Tomé un sorbo de agua, intentando ordenar mis pensamientos. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber algún error. «Vivo en un departamentito arriba de la tienda de Murphy, en la quinta», dije en voz baja.
El baño está a 1 metro de mi cama y si estiro los brazos puedo tocar ambas paredes. Compro en la tienda del dólar y uso cupones para todo. La semana pasada tuve que elegir entre comprar comida o pagar mi medicina para la presión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Abelan había dejado de limpiar y seguía arrodillada junto a la mesa, inmóvil, aún con los pedazos del plato roto en la mano. Randall parecía como si alguien lo hubiera abofeteado. Pero, yo he estado mandando, empezó a decir, pero se detuvo. Su mirada se fue poco a poco hacia su esposa. Abelan, tú dijiste que te encargabas de las transferencias. Dijiste que mi mamá estaba bien, que se había mudado a un buen lugar. El rostro de Abelan estaba ahora completamente pálido. Se levantó despacio, todavía con los fragmentos de loza en las manos. Debe haber, alguna confusión murmuró, apenas audible. Tal vez hubo un problema con el banco. Sentí algo helado instalarse en mi pecho. La manera en que evitaba mirarme a los ojos. Como jugaba nerviosa con su anillo de bodas. La ropa de marca. La casa perfecta. Las vacaciones de lujo que siempre presumía en Facebook. Abelan, dije, con una voz sorprendentemente firme. ¿Qué pasó con mi dinero? Ella abrió la boca, luego la cerró, la volvió a abrir, pero no salió ninguna palabra. Randall se levantó tan rápido que casi tiró la silla. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz ya era más fuerte, cargada de enojo. He estado enviando $24,000 al año para que mi madre estuviera bien, ¿y ahora me dices que ha estado viviendo en la miseria? Los pedazos de plato se le resbalaron de las manos a Abelan, esparciéndose por el suelo como sus mentiras cuidadosamente construidas. Yo me quedé ahí sentada, con mi vestido de 5 años de uso, en ese comedor de $10,000, dándome cuenta de que durante 2 años había vivido como una mendiga mientras mi propia nuera me robaba. Mientras yo contaba centavos y cenaba ravioles enlatados, ella vivía del dinero que debía asegurarme tranquilidad en mis últimos años. Lo peor ni siquiera era el dinero. Era saber que mi hijo pensaba que había estado cuidando de mí todo ese tiempo. Mientras yo me preguntaba por qué lo sentía tan distante, tan indiferente a mis problemas, él creía que estaba siendo un buen hijo. No tenía idea de que su esposa interceptaba su cariño y me dejaba con las manos vacías. Al ver cómo la fachada perfecta de Abelan se derrumbaba, entendí que esto apenas comenzaba. Si era capaz de robar $24,000 al año y mentir con tanta facilidad, ¿qué más habría estado ocultando? El camino de regreso desde la casa de Randall fue como manejar dentro de una pesadilla. Mis manos temblaban en el volante mientras repasaba una y otra vez lo ocurrido esa noche. $48,000. Eso era lo que debió haber llegado a mí en los últimos 2 años. En cambio, había sobrevivido con apenas $900 al mes de seguro social, saltándome comidas y racionando mis medicinas. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Abelan cuando dejó caer aquel plato. El terror en sus ojos no era solo por haber sido descubierta en una mentira. Era la mirada de alguien que sabía que su mundo entero estaba a punto de venirse abajo. A la mañana siguiente llamé a Randall. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, sin saber qué esperar. Mamá contestó con una voz cargada de cansancio. Lo siento tanto. No entiendo qué pasó, pero voy a aclararlo. ¿Y qué dijo Abelan?, pregunté, aunque en el fondo no estaba segura de querer saber la respuesta. Hubo un largo silencio. Dijo que hubo complicaciones con las transferencias, que estaba guardando el dinero en una cuenta especial para emergencias y que se estaba encargando directamente de tus necesidades. Me mostró recibos de comida, servicios, incluso de gastos médicos. Sentí que el estómago se me hundía. Randall, yo no he visto ni un centavo de ese dinero. Y mucho menos alguien ha estado pagando mis cuentas. Esta vez el silencio fue más largo. Lo sé, mamá. Ahora ya lo sé. Hoy mismo voy al banco para ver exactamente a dónde fue a parar ese dinero. Esa misma tarde, Randall me volvió a llamar. Su voz sonaba tensa, llena de rabia. Mamá, necesitas sentarte para esto. Yo ya estaba sentada en mi diminuta cocina, mirando la pared de ladrillos que era toda mi vista, pero apreté más fuerte el teléfono.
El dinero fue a dar a una cuenta conjunta que Abelan abrió. Ha estado retirándolo regularmente. Solo el mes pasado gastó $3,000 en Nordstrom, 1,500 en un spa del centro y 2,000 en lo que el estado de cuenta describe como mejoras para la casa. La habitación empezó a darme vueltas. Me llevé la mano libre a la frente, intentando asimilar lo que me decía. Ha estado usando tu dinero para vivir como reina mientras tú apenas sobrevives, continuó Randall, con la voz quebrándose. Mamá, yo de verdad pensaba que estaba cuidando de ti. Creía que estabas bien. Cuando nunca me llamaste para darme las gracias, pensé que solo estabas siendo independiente, que no querías hacer un alboroto por eso. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. Todas esas veces en que me preguntaba por qué Randall se sentía tan distante, tan despreocupado por mi situación. Todas esas reuniones familiares a las que no me invitaron. Todas esas llamadas sin respuesta. Él creía que ya estaba cumpliendo con su parte. Pensaba que yo era una malagradecida. Hay más, mamá, su voz bajó de tono. Revisé los estados de cuenta de los últimos 2 años. Ella lo ha hecho de manera sistemática, transferencias regulares a sus cuentas personales, retiros en efectivo, pagos en tiendas en las que sé que tú jamás comprarías. Y también hay cargos de cosas como bolsas de diseñador, restaurantes carísimos, incluso un fin de semana en Napa Valley que me dijo que había pagado su hermana. Sentí náuseas. Mientras yo elegía entre comprar comida o surtir mi receta médica, Abelan se daba la gran vida con el dinero destinado a evitarme justamente esa desesperación. Pero esto es lo que más me pega, continuó Randall. No solo ha estado interceptando el dinero. Encontré correos en su computadora. Correos que yo te mandé y que ella reenviaba a una cuenta que controla. Ha estado leyendo nuestra correspondencia y filtrando lo que llegaba hasta ti. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de tu cumpleaños? Hace 3 meses, dijo él. Te mandé una tarjeta con $500 en efectivo y te llamé 2 veces. Nunca respondiste, así que pensé que estabas enojada conmigo por algo. Pero encontré copias de correos donde ella contactó a la oficina de correos y pidió que tu correspondencia se enviara a un apartado postal que ella controla. Ha estado interceptando todo. Las paredes de mi diminuto departamento parecían cerrarse a mi alrededor. No solo me había robado dinero. Me había robado la relación con mi hijo. Había creado una barrera entre nosotros, haciéndolo creer que yo era una desagradecida y haciéndome creer que a él no le importaba. Ese regalo de Navidad que pensé que nunca me mandaste, susurré, recordando lo dolida que me sentí cuando pasó el 25 de diciembre sin nada de parte de Randall. Te envía una tableta y una tarjeta de regalo para el súper. $800 en total. Abelan firmó la entrega. Tuve que bajar el teléfono un momento. La traición era tan completa, tan calculada. Esto no era solo un robo. Era una guerra psicológica. Había destruido sistemáticamente mi relación con mi hijo mientras se enriquecía con el dinero que debía ayudarme a sobrevivir. Cuando volví a tomar el teléfono, Randall seguía hablando. La confronté esta mañana. Se derrumbó llorando. Dijo que solo estaba tratando de ayudar, que pensaba que sabía administrar mejor el dinero que tú. Aseguró que lo estaba guardando todo para tu cuidado futuro, en caso de que enfermaras o necesitaras un asilo. ¿Y qué le dijiste? Le pedí que me mostrara la cuenta de ahorros donde supuestamente estaba guardando ese dinero para ti. Su risa sonó amarga. Claro que no existe. Cada centavo se fue. Lo gastó en su estilo de vida mientras mi madre cenaba sopas de la tienda del dólar. Cerré los ojos, abrumada por la magnitud de lo que había hecho. Pero debajo del dolor y la rabia, algo más empezaba a crecer, una furia fría y decidida. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. Ahora, respondió con firmeza. Ahora voy a pedir el divorcio, y me voy a asegurar de que te devuelva hasta el último centavo que te robó, con intereses. Ya moví el dinero que quedaba en nuestras cuentas conjuntas a una cuenta separada a la que ella no puede acceder. Después de colgar, me quedé sentada en mi silencioso departamento, pensando en los últimos 2 años. La vergüenza que sentí cuando no pude comprar regalos de Navidad para Randall. La soledad cuando parecía alejarse de mí.
El miedo al abrir el buzón y encontrar solo cuentas, sin una sola palabra de mi único hijo. Todo eso había sido orquestado por una mujer que me sonreía en la cara mientras destruía mi vida poco a poco. Pero yo ya no era la mujer rota que vivía en las sombras. Saber la verdad cambió algo fundamental dentro de mí. No era una carga que mi hijo mantenía a la fuerza. No era una madre olvidada ni una mujer sin amor. Era una víctima de robo y manipulación. Y también era una sobreviviente. Abelan había cometido un error crucial, me subestimó. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. No iba a desenmascararla de inmediato. Aún no. Después de 37 años de matrimonio con un hombre que me enseñó paciencia a través del dolor y 36 años criando casi sola a mi hijo, había aprendido algo valioso sobre el tiempo. A veces, el movimiento más poderoso es aquel que nadie ve venir. En lugar de exigir justicia en ese momento, decidí observarla, ver quién era Abelan realmente cuando pensaba que estaba a salvo. 3 días después del desastre de Acción de Gracias, me llamó. Su voz sonaba dulce como miel, como siempre que quería algo. Ágata, me siento fatal por la confusión de la otra noche. Creo que hubo un error bancario y quiero ayudarte a resolver todo. Sentada en mi sillón desgastado, mirando mi estrecho departamento, elegí con cuidado mis palabras. Qué amable de tu parte, querida. Estaba pensando que podríamos vernos a comer mañana. Hay un café muy lindo en el centro, el Lerner Down. ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conocía. Era el restaurante más caro de la ciudad, donde los platillos empezaban en $45. La ironía no se me escapaba. Quería hablar de mi dinero robado en un lugar al que yo jamás podría pagar, seguramente planeando hacerlo con los fondos que me había quitado. No estoy segura de poder costear, alcancé a decir. Ay, no digas tonterías. Yo invito, por supuesto. Ella invita. Con dinero que estaba destinado a evitar que yo tuviera que elegir entre comer o pagar mis medicinas. Está bien, respondí. ¿A qué hora? Al día siguiente, le pedí prestado el carro a mi vecina, la señora Chen, y conduje hasta el Lerner Down. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Candelabros de cristal colgaban del techo y en cada mesa había más cubiertos de los que yo tenía en toda mi cocina. Me sentía fuera de lugar con mi ropa de tienda de descuentos, pero mantuve la cabeza en alto. Abelan ya estaba ahí, usando un vestido de diseñador que ahora sabía costaba más que todo mi cheque mensual del Seguro Social. Me hizo señas con una gran sonrisa, como si fuéramos viejas amigas reuniéndonos para una charla casual. Te ves maravillosa, mintió con naturalidad, dándome un falso beso en la mejilla. Pedí un vino para las dos. Espero que no te moleste. Es un Chardonnay increíble de Napa Valley. Seguramente esa botella costaba más de lo que yo gastaba en una semana de mandado. Tomé un sorbo pequeño y escuché mientras ella comenzaba con su actuación. Me siento tan mal por todo este malentendido, dijo, secándose los ojos con la servilleta de tela. Tienes que entender, Ágata. Yo solo trataba de ayudar. Randall estaba tan preocupado por ti, y pensé que si yo manejaba el dinero con cuidado, podría asegurarme de que estuviera ahí cuando realmente lo necesitaras. Hizo una pausa, observando mi cara en busca de alguna reacción. Como no le di ninguna, continuó. Sé que se ve mal, pero en realidad puse la mayor parte en una cuenta especial de ahorros de alto rendimiento. Los recibos que Randall vio eran solo para necesidades inmediatas. Quería sorprenderlos a los dos con cuanto había logrado ahorrar. Asentí, dando otro sorbo de vino. ¡Qué detalle de tu parte! Sus hombros se relajaron un poco. Creía que me estaba creyendo. La cosa es que, dijo inclinándose hacia adelante en tono conspirador. Puede que haya confundido unas cuentas, dijo con una sonrisita. Ya sabes lo complicado que puede ser el banco para nosotras las mujeres, pero voy a aclarar todo, lo prometo. Para nosotras las mujeres. Como si ser mujer automáticamente nos hiciera incapaces de manejar dinero. Yo llevaba 40 años cuadrando mi chequera, estirando cada dólar para llegar a fin de mes, mientras ella vivía de fondos robados. Estoy segura de que lo harás, respondí con calma.
Durante la siguiente hora escuché una red cada vez más elaborada de mentiras. Según Abelan, había errores bancarios, fallas en la computadora y una serie de desafortunadas malas comunicaciones. Ella se pintaba como la víctima de las circunstancias, la nuera bien intencionada que se había metido en un lío tratando de ayudar. Lo que más me sorprendía no era la creatividad de sus excusas, sino la facilidad con la que salían de su boca. No dudaba, no tropezaba con los detalles. No era una mentira nerviosa nacida del pánico. Era el engaño pulido, ensayado, de alguien que llevaba mucho tiempo mintiendo. Mientras hablaba, me descubrí observándola como si fuera un espécimen bajo el microscopio. La manera en que se tocaba la garganta cuando mentía sobre la cuenta de ahorros. Como su voz se elevaba apenas un tono cuando decía que las compras en Nordstrom eran regalos para mí, que estaba guardando para mi cumpleaños. Como evitaba mirarme a los ojos cuando aseguraba que nunca había querido que ocurriera ninguna confusión. Para cuando terminamos aquel almuerzo de $120, yo tenía un retrato completo de con quien estaba tratando. Esto no era solo una mujer que había tomado malas decisiones. Esto no era una mujer confundida ni alguien que había cometido simples errores. Era una depredadora que me había identificado como presa fácil y que había estado alimentándose de mí, poco a poco, durante 2 años. Pero cometió un error crucial, subestimó a su víctima. Esa misma tarde llamé a Randall, pero no para contarle lo que había pasado en el almuerzo. Tenía otra pregunta que me venía molestando desde hacía tiempo. Hijo, en estos 2 años, ¿cuántas veces te dijo Abelan que yo estaba bien, que era feliz con mi situación de vivienda? Hubo una pausa. Muchas, de hecho, cada vez que preguntaba por ti, siempre tenía actualizaciones. Me decía que amabas tu nuevo departamento, que habías hecho amigos en el edificio, que tomabas clases de arte en el centro para adultos mayores. ¿Clases de arte? Yo había preguntado por ellas una vez, pero no podía pagar los $15 de inscripción. ¿Alguna vez insinuó que tal vez yo no quería que me molestaran? ¿Que disfrutaba mi independencia? Sí, respondió Randall lentamente. Ella dijo que tú habías pedido específicamente no ser tratada como si fueras indefensa, que querías manejar las cosas sola y pedir ayuda solo si realmente la necesitabas. Perfecto. Había construido una narrativa en la que mi silencio era una elección, no abandono. Donde mi falta de contacto era decisión, no aislamiento. Una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste visitarme en mi departamento? No sabía tu dirección, admitió él. Abelan dijo que querías mantener tu ubicación en privado por seguridad, ya que era un vecindario peligroso. Me aseguró que organizaría visitas cuando tú estuvieras lista. La manipulación era tan completa, tan meticulosa. Ella había levantado un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo, asegurándose de que ninguno pudiera llegar al otro sin pasar primero por ella. En las semanas siguientes, empecé a documentar todo. Llevaba un diario de nuestras conversaciones, anotando cada mentira, cada manipulación. Comencé a fijarme en lo que publicaba en redes sociales, guardando capturas de pantalla de sus compras lujosas y de los viajes exóticos que se financiaban con mi dinero robado. Pero lo más importante fue que empecé a notar patrones en la forma en que operaba. Abelan era una criatura de costumbres. Mentía siempre de la misma manera, con lágrimas, con supuestas buenas intenciones, con la dosis justa de verdad mezclada para que sus mentiras parecieran creíbles. Y también tenía un defecto fatal, la arrogancia. Estaba tan convencida de su propia astucia, tan segura de que podía manipular a todos a su alrededor, que había comenzado a descuidarse. La evidencia de su robo no estaba solo en los estados de cuenta bancarios. Estaba en todas partes, si sabías cómo mirar. 2 semanas antes de Navidad, hizo su siguiente jugada. Me llamó para invitarme a su fiesta navideña anual. Sé que las cosas han estado un poco tensas, dijo. Pero es Navidad y la familia debe estar unida. Además, tengo noticias maravillosas sobre esa cuenta de ahorros que te mencioné. Por supuesto que sí. Había tenido semanas para preparar su próxima mentira. Suena encantador, respondí. ¿Quieres que lleve algo? Solo a ti misma. Y, Ágata, quizá mejor no menciones a nadie en la fiesta nuestra pequeña plática en el almuerzo. Ya sabes cómo es la gente, les encanta el chisme.
y odiaría que alguien se hiciera una idea equivocada de nuestra familia. ¿Nuestra familia? Todavía creía que podía controlar la historia. Claro, querida. No quisiera causar ningún problema. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante esas semanas de observar y esperar. La mujer asustada y avergonzada que había vivido en ese pequeño departamento ya no existía. En su lugar estaba alguien más dura, más astuta e infinitamente más peligrosa. Abelan pensaba que estaba invitando a una ancianita inofensiva a su fiesta de Navidad. Se equivocaba. La fiesta de Navidad fue exactamente lo que esperaba de Abelan, excesiva, ostentosa y pagada con el dinero que debería haberme mantenido abrigada y alimentada. Su casa brillaba con suficientes luces como para iluminar un pueblo entero. Y por dentro, todo relucía con esas decoraciones navideñas que cuestan más que el coche de la mayoría de la gente. Llegué con un ligero retraso, usando mi mejor vestido, el mismo azul marino de Acción de Gracias, pero esta vez lo acompañé con una bufanda festiva que encontré en la tienda de dólar. Entre los invitados, vestidos con trajes de diseñador, yo parecía exactamente lo que era, la parienta pobre invitada por obligación. Perfecto. Abelan vino a recibirme con un vestido de cóctel rojo que reconocí de sus publicaciones en redes sociales. La leyenda decía, consintiéndome con algo especial para las fiestas. Lo que en realidad significaba era, gastando el dinero de Ágata en otro vestido que ella jamás podrá costear. Ágata, te ves preciosa, exclamó con entusiasmo, aunque sus ojos decían lo contrario. Ven, déjame presentarte a todos. Me paseó por la sala como si fuera un trofeo. La dulce suegra a la que, supuestamente, cuidaba con tanta generosidad. Yo sonreía y asentía, interpretando mi papel a la perfección. Pero por dentro estaba atenta, observando, aprendiendo. Es la mamá de Randall, decía a cada grupo de invitados. Es toda una inspiración, vive sola, independiente, rechazando cualquier ayuda. Tan orgullosa y autosuficiente. Los invitados asentían con aprobación ante esa conmovedora historia de independencia en la vejez, sin imaginar que mi orgullo en realidad era pobreza y mi autosuficiencia era abandono. Como una hora después de haber llegado a la fiesta, Abelan me jaló a un lado. Sus mejillas estaban enrojecidas por el champán y por la emoción de ser el centro de atención. Tengo esas noticias maravillosas que te mencioné, dijo en voz baja, como si fuera un secreto importante. He estado trabajando con el banco para aclarar esos enredos con las cuentas, y creo que recuperé la mayor parte de tu dinero. La mayor parte. No todo. Ya estaba preparando la excusa para justificar los miles que había robado. Qué bien, querida, respondí con calma. ¿Cuánto pudiste recuperar? Su sonrisa titubeó apenas. Bueno, hubo algunos cargos administrativos, y el banco tuvo que descontar penalizaciones por los errores en la cuenta, pero creo que logramos salvar como $30,000. 30,000 de los 48,000 que deberían haber sido míos. Planeaba quedarse con 18,000 y presentar la devolución del resto como si fuera un regalo generoso. Qué alivio, dije suavemente. Ya me estaba preocupando por mi fondo de emergencias. Tu fondo de emergencias, repitió, frunciendo sus perfectamente delineadas cejas. Oh, sí. El dinero que he estado ahorrando para emergencias. Ya sabes, en caso de que necesite atención médica o tenga que mudarme a un asilo. He sido muy cuidadosa con cada centavo, apartando lo que puedo cada mes. No es mucho, pero me tomó años juntar $15,000. La observé con atención mientras soltaba esta invención. Su expresión cambió de confusión a algo más cercano al pánico. 15,000, balbuceó. ¿Dónde? ¿Dónde guardas ese dinero? En una cuenta especial, por supuesto. En el mismo banco donde tú has estado manejando mis otros fondos. Justo esperaba que me ayudaras a consolidar todo cuando termines de resolver este asunto. El color se le esfumó del rostro. Estaba haciendo cuentas, dándose cuenta de que si yo tenía 15,000 en ahorros de los que ella no sabía, sería imposible justificar el dinero faltante de las transferencias de Randall. Yo no sabía que tenías otras cuentas, tartamudeó. Oh, siempre he sido muy cuidadosa con el dinero, respondí con una sonrisa. Crecer en la pobreza te enseña a prepararte para lo peor.
Tengo copias de todos mis estados de cuenta y de mis registros de transacciones. Guardo todo bien organizado en una caja de archivos. ¿Quieres que te los lleve para que comparemos notas? Parecía que iba a vomitar. No será necesario, dijo apresurada. Estoy segura de que podemos resolver todo sin tanto papeleo. Pero yo no había terminado. De hecho, esperaba que pudieras ayudarme con otra cosa. He tenido problemas para acceder a mi fondo de emergencias últimamente. El banco me sigue pidiendo identificaciones adicionales, y ya sabes lo confuso que puede ser todo eso de la tecnología a mi edad. Era una completa mentira. Por supuesto que no tenía $15,000. Apenas alcanzaba los 1,500, pero Abelan no lo sabía. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó, con la voz apenas audible. Pues, cuando intento retirar dinero, me dicen que la cuenta ha sido marcada por actividad inusual. Algo sobre transferencias grandes que no coinciden con mis patrones de gasto. Quieren que vaya personalmente con documentación que pruebe que yo autoricé esas transacciones recientes. La copa de champaña temblaba en su mano. ¿Transacciones recientes? Sí. Al parecer ha habido varios retiros grandes en los últimos meses. La representante del banco estaba muy preocupada. Me dijo que parecía que alguien podría estar accediendo a mi cuenta sin permiso. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Incluso me sugirió que presentara un reporte policial. No. La palabra salió más fuerte de lo que quiso, y varios invitados voltearon a vernos. Abelan forzó una sonrisa y bajó la voz. Quiero decir, no hay necesidad de eso. Estoy segura de que es solo otro error bancario. Esos sistemas de computadora son tan poco confiables. Pero la representante del banco parecía muy preocupada e insistí. Dijo que el abuso financiero a personas mayores es un delito grave y que tienen investigadores especiales para esos casos. Incluso me dio un número directo para llamar si sospechaba que alguien me estaba robando. Abelan dejó su copa de champaña sobre la mesa con las manos temblorosas. Ágata, no estarás insinuando que alguien de la familia, quiero decir, eso es imposible. Todos te queremos, dijo Abelan con una sonrisa rígida. Oh, estoy segura de que es solo un malentendido, respondí con inocencia fingida. Pero la representante del banco fue muy clara. Me dijo que pueden rastrear cada transacción, cada inicio de sesión, cada transferencia. Que aunque alguien piense que está siendo muy listo, siempre quedan huellas digitales que llevan directo al responsable. Esto era solo parcialmente cierto. Claro que los bancos rastrean las transacciones, pero yo jamás había hablado con nadie sobre un posible fraude. Cada palabra que decía estaba diseñada para que Abelan creyera que su robo estaba a punto de ser descubierto por gente mucho más poderosa y persistente de lo que ella era. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, susurró, mirando de reojo a los demás invitados. Oh, no hay prisa, dije con tono alegre. La representante del banco me dijo que me tomara el tiempo necesario para reunir toda la documentación. Quiere copias de cada estado de cuenta, de cada cheque cancelado, de cada recibo. Según ella, mientras más evidencia pueda entregar, más sólido será el caso. Caso, repitió Abelan con la voz apenas audible. El caso de fraude, querida, contesté con suavidad. Así le llaman cuando alguien roba dinero a personas mayores. La representante fue muy tranquilizadora. Me aseguró que procesan estos delitos con mucha seriedad porque los adultos mayores somos considerados una población vulnerable. Observé cómo Abelan iba asimilando cada palabra. Estaba atrapada entre la mentira que le había contado a Randall sobre el dinero guardado en una cuenta especial y la nueva mentira que ya preparaba sobre errores bancarios que se habían comido parte del total. Ahora ella estaba convencida de que yo tenía más dinero guardado, dinero que podía sacar a la luz el verdadero alcance de su robo, y también creía que las autoridades ya estaban investigando. Con permiso, dijo de pronto. Necesito ir al baño. Mientras se apresuraba a salir, yo me serví otra copa de champaña de una charola que pasaba cerca. A mi alrededor, la fiesta seguía en todo su esplendor. Los invitados reían y conversaban, sin imaginarse que el mundo perfecto de su anfitriona se estaba derrumbando. Randall apareció a mi lado, elegante con su traje oscuro. Mamá, te noto diferente esta noche, más segura.
De veras, le sonreí. Quizás sea el espíritu navideño. Abelan se ve estresada. Ha estado rara toda la semana, bueno, en realidad desde Acción de Gracias. Las fiestas pueden ser abrumadoras, respondí con calma. Todo ese afán de que todo salga perfecto. Lo que no le dije fue que Abelan no estaba estresada por las fiestas, sino por la trampa que se cerraba poco a poco sobre ella. Cada mentira que había contado se volvía más difícil de sostener. Cada manipulación, más complicada de mantener. Cuando regresó del baño, su maquillaje estaba perfectamente retocado, pero en sus ojos todavía se asomaba el miedo. Ágata me dijo, jalándome de nuevo a un lado, sobre ese fondo de emergencia tuyo, quizá podríamos arreglarlo en privado, sin meter a los investigadores del banco. Pero si ellos solo quieren protegerme, contesté con dulzura. ¿No crees que lo mejor es cooperar con su investigación? Es que esas investigaciones pueden ser muy disruptivas, dijo con voz baja. Podrían congelar todas tus cuentas mientras revisan las cosas. Podrías quedarte sin acceso a tu dinero por meses, dijo, intentando intimidarme, queriendo asustarme para que guardara silencio. Pero yo ya no era la mujer temerosa de la que había estado robando. Bueno, respondí con aire pensativo, supongo que si todo mi dinero está bien registrado, no habría nada que investigar, ¿verdad? La mirada que me lanzó fue puro odio, aunque lo escondió rápido detrás de su sonrisa ensayada. En ese instante entendió lo que estaba pasando, la presa se había convertido en cazadora. La semana entre Navidad y Año Nuevo fue un verdadero tormento para Abelan. Lo sé porque me llamó todos los días. Cada conversación era más desesperada que la anterior. Había pasado de ser una manipuladora segura de sí misma a alguien al borde del pánico. Y yo disfrutaba cada segundo de su caída. Ágata, he estado pensando en tu situación con el banco, me dijo en una de esas llamadas. Tal vez sería mejor no decirle nada a Randall hasta que todo se aclare. Ya sabes cómo se preocupa. Pero él ha estado muy pendiente de mis finanzas, contesté con dulzura. Creo que le gustaría saber si hay algún problema. Es que ha tenido tanto estrés en el trabajo, insistió. Odiaría añadirle más carga con errores bancarios e investigaciones. Errores bancarios. Todavía se aferraba a esa mentira, aunque las dos sabíamos la verdad. La noche de Año Nuevo, Randall me llamó con la invitación que tanto había estado esperando. Mamá, ¿por qué no vienes esta noche? Tendremos una celebración tranquila, solo nosotros tres. Abelan va a preparar su famoso Beef Wellington. Ese famoso Beef Wellington que seguramente costaba más de $80 y que había sido pagado con mi dinero robado. Pero acepté la invitación con gracia. Llegué a su casa a las 7 en punto con una botella de champaña barata que había comprado juntando monedas y billetes arrugados. Desde la puerta se percibía el olor del costoso platillo cocinándose, y alcancé a notar que Abelan había abierto una botella de vino que seguramente costaba más que toda mi despensa de la semana. Me recibió con un abrazo que se sintió más como un agarre desesperado que como un gesto cariñoso. Ágata, te ves maravillosa. Ven, siéntate. Déjame traerte un poco de vino. Randall estaba de buen humor, hablando de sus planes para el nuevo año, sin tener la menor idea de la tensión que chisporroteaba entre su esposa y su madre. Durante la cena, esperé pacientemente el momento exacto para hacer mi último movimiento. Llegó cuando Randall empezó a hablar de su resolución de Año Nuevo, ser más responsable con el dinero. He estado revisando todas nuestras cuentas, dijo, mientras cortaba su Wellington, asegurándome de que todo esté organizado y en orden. Es increíble lo rápido que el dinero se puede esfumar si uno no tiene cuidado. El tenedor de Abelan chocó contra el plato con un estrépito que no pudo disimular. Eso suena muy sensato, respondí. Yo he estado haciendo lo mismo con mis cuentas, revisando que cada centavo esté bien registrado. Randall levantó la mirada, intrigado. ¿De verdad? Pensé que no te gustaba lidiar con papeles financieros. He aprendido a ser mucho más cuidadosa con el dinero con los años, contesté. Sobre todo desde que empecé a tener esos problemas con el banco de los que Abelan me habló. Ese era el instante. El momento que había estado preparando durante semanas. Randall frunció el ceño. ¿Problemas con el banco? ¿Qué problemas? Abelan me lanzó una mirada desesperada,
pero la ignoré. El banco me contactó por unas actividades inusuales en mis cuentas. Movimientos grandes que no coinciden con mis hábitos de gasto. ¿Qué tipo de movimientos?, preguntó Randall, dejando el tenedor a un lado. Saqué de mi bolso una libreta pequeña. Un accesorio que había preparado con toda intención para ese momento. Bueno, según los registros del banco, ha habido numerosos retiros y transferencias grandes durante los últimos 2 años. Cantidades que no tienen sentido para alguien que vive con mis ingresos. La expresión de Randall se volvió seria. Mamá, ¿estás diciendo que alguien ha estado entrando a tus cuentas sin permiso? El banco cree que sí, contesté. Han sido muy minuciosos en su investigación. Pueden rastrear cada transacción, cada inicio de sesión, cada transferencia. Incluso saben qué computadora e IP se usó para la banca en línea. Abelan se había puesto completamente pálida. Sostenía la copa de vino con tanta fuerza que pensé que se rompería en su mano. Pero aquí está lo extraño, continué, abriendo mi libreta y fingiendo leer de ella. Según los registros, la mayoría de esas transacciones sospechosas coinciden exactamente con las fechas en que el dinero debía transferirse para mis gastos de vida. Randall se recargó en la silla, empezando a atar cabos. ¿Quieres decir, el dinero que yo estuve enviando? Eso parece. El investigador del banco dijo que alguien estaba interceptando esas transferencias y redirigiéndolas a otras cuentas. Miré directamente a Abelan. Comentó que quien lo hizo fue muy astuto. Hizo parecer que el dinero iba a donde debía, pero luego lo movía a otro lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada de Randall pasó lentamente de mí a su esposa. Abelan seguía mirando su plato, con lágrimas corriéndole por el rostro. Abelan, dijo Randall en voz baja, ¿hay algo que quieras decirme? Ella levantó la vista, con el rímel hecho un desastre, su fachada perfecta desmoronándose por completo. No es lo que piensas. Entonces explícamelo. Yo solo trataba de ayudar, sollozó. Tu madre no entiende de dinero. Ella lo habría desperdiciado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. El rostro de Randall pasó de la confusión, a la comprensión, y finalmente a una furia helada. ¿Desperdiciarlo en qué?, preguntó con voz dura. ¿En comida? ¿Medicina? ¿Renta? No entiendes la presión que he sentido, continuó Abelan, como si ella fuera la víctima. Mantener esta casa, cuidar las apariencias por tu carrera. Tu madre estaba bien viviendo con sencillez. No necesitaba todo ese dinero. Ella estaba comiendo sopa enlatada y racionando su medicina. La voz de Randall subió de tono. Mientras tú comprabas bolsos de miles de dólares y te ibas de vacaciones a spas. No fue así, insistió Abelan. Yo pensaba devolvérselo. Lo estaba invirtiendo, haciéndolo crecer. ¿Creíste que podías robarle a mi madre y mentirnos a los dos? Randall se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo. ¿Durante 2 años, mamá? 2 años. Yo pensé que estaba cuidando de ti. Pensé que estabas cómoda y feliz. ¿Sabes la culpa que sentía cuando parecías distante? Creí que estabas decepcionada de mí por no visitarte lo suficiente. Extendí la mano y tomé la suya. Nunca te culpé, hijo. Pensé que simplemente habías seguido con tu vida. Creí que ya no necesitabas a tu vieja madre. Y tú, dijo, volteando hacia Abelan con la voz temblando de rabia. Me hiciste creer que mi madre era desagradecida. Me dijiste que no valoraba lo que hacía por ella. Me hiciste sentir que estaba desperdiciando mi dinero en alguien que no lo apreciaba. Abelan lloraba ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. El llanto de alguien que ha sido descubierto y enfrenta consecuencias por primera vez en su vida. Todas esas veces que te pregunté por la situación de mamá y tú me dijiste que estaba bien. Todas esas veces que insinuaste que quizá estaba siendo demasiado generoso, que tal vez ella se aprovechaba de mi culpa. Lo que hacías era proyectar tu propio comportamiento en ella. Randall, por favor, suplicó. Podemos arreglar esto. Te lo voy a devolver todo. ¿Con qué dinero?, preguntó él, con frialdad. Cada centavo que has gastado fue robado de mi madre.
La ropa que traes puesta, la comida que acabamos de cenar. ¿Hasta la hipoteca de esta casa? Todo ha sido subsidiado con el dinero que estaba destinado a evitar que mi madre viviera en la pobreza. Se volteó hacia mí, con los ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, lo siento tanto. Te fallé por completo. No, dije con firmeza. No me fallaste. Te mintieron y manipularon a alguien en quien confiabas. Eso no es un fracaso, es una traición. Abelardo intentó una última jugada desesperada. Ágata, dile que todo es un malentendido. Dile lo de la cuenta de ahorros que platicamos. Pero yo ya había terminado de proteger sus sentimientos y de sostener sus mentiras. No existe ninguna cuenta de ahorros, dije con calma. Nunca existió. Me robaste $48,000 durante 2 años mientras yo vivía en un estudio más pequeño que tu closet. Interceptaste regalos, tarjetas y cartas de mi hijo. Destruiste sistemáticamente nuestra relación mientras te enriquecías con el dinero destinado a que yo pudiera vivir con dignidad en mi vejez. El peso de lo que había hecho se instaló en la habitación. Randall se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Confié en ti con lo más importante de mi vida, el cuidado de mi madre. Y usaste esa confianza para lastimarla y robarle. Los sollozos de Abelardo se hicieron más fuertes, pero nadie la consoló. Ese puente ya lo había quemado. Quiero que te largues de esta casa, dijo Randall, con una voz inquietantemente serena. Esta noche. Llévate lo que puedas cargar, pero recuerda, todo lo demás fue pagado con dinero robado. Abelardo subió tambaleándose a empacar, mientras Randall y yo nos quedamos sentados entre las ruinas de lo que alguna vez había sido su perfecto comedor. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. ¿Cómo descubriste lo que hacía? Sonreí, pensando en todas esas semanas de planeación cuidadosa y observación paciente. Me subestimó. Pensó que por ser pobre y vieja también era tonta. Pero sobrevivir con $900 al mes durante 2 años me enseñó a fijarme en cada detalle. Y cuando alguien te miente, si observas con suficiente atención, siempre termina delatándose. La verdad por fin había salido a la luz. Ahora venía el ajuste de cuentas. 6 meses después, estaba de pie en la cocina de mi nuevo departamento, uno de verdad, con recámara independiente y paredes que separaban los cuartos. Preparaba café en una máquina que ya no necesitaba monedas. La luz de la mañana entraba por las ventanas que daban a un jardín en lugar de a un muro de ladrillo. Y por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado: paz. Los procesos legales avanzaron más rápido de lo que esperaba. El abogado de Abelardo le aconsejó cooperar por completo, con la esperanza de obtener clemencia. Ella firmó la cesión de varias joyas, incluido un collar de diamantes valuado en $8,000 que había comprado con mi dinero robado. Su guardarropa de diseñador fue vendido, su auto embargado y el contenido de su cuenta personal confiscado. Pero el momento más satisfactorio no fue económico. Fue el día en que tuvo que enfrentar lo que realmente había hecho. El divorcio exigía una declaración financiera completa. La abogada de Randall, una mujer astuta llamada Rebecca Martínez, diseccionó de forma forense cada transacción de los últimos 3 años. El alcance del robo de Abelardo era impresionante por su audacia y crueldad sistemática. No solo robaba dinero, nos explicó Rebecca durante una de nuestras reuniones. Creó una barrera psicológica elaborada entre usted y su hijo. Interceptaba tarjetas de cumpleaños con dinero, regalos de Navidad, incluso tarjetas de recuperación cuando tuvo gripe. Devolvía paquetes a los remitentes y redirigía correspondencia. Esto no fue solo abuso financiero. Fue terrorismo emocional. La evidencia era aplastante. Estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando compras de miles de dólares el mismo día que yo contaba monedas para comprar comida. Tratamientos de spa programados en las mismas tardes en que le decía a Randall que iba a visitarme. Reservaciones de vacaciones pagadas con dinero que se suponía debía cubrir mi renta y mis medicinas. Pero quizá lo más condenatorio fueron los correos electrónicos que el equipo de Rebecca recuperó de los archivos eliminados de Abelardo. Mensajes con su hermana y sus amigas donde se burlaba de mi situación y presumía lo fácil que era manipularnos a los dos. En uno de esos correos, especialmente cruel, le escribió a su hermana:
Randall cree que es tan buen hijo por mandarle dinero a mamá cada mes. Si tan solo supiera que ella vive como ratón de iglesia mientras yo vivo como reina. La vieja bruja es demasiado orgullosa para quejarse y demasiado tonta para darse cuenta de a dónde va realmente su dinero. Al leer esas palabras en la oficina de la abogada, sentí que algo dentro de mí se rompía. Las últimas migajas de culpa o simpatía que pudiera haber tenido hacia Abelán desaparecieron por completo. Ella no solo me había robado. Lo había disfrutado. La restitución económica tomó tiempo en arreglarse, pero al final recibí $42,000, la mayor parte de lo que me robó, menos los honorarios legales y las cantidades imposibles de recuperar. No fue todo, pero sí lo suficiente para cambiar mi vida por completo. Me mudé de mi diminuto estudio encima de la tienda de Murphy a un verdadero departamento de una recámara, en un edificio con otros adultos mayores que se convirtieron en amigos, no solo en vecinos. Pude pagarme comida fresca, medicinas de marca y hasta pequeños lujos como televisión por cable y un celular para que Randall me llamara cuando quisiera. Pero la verdadera transformación estuvo en mi relación con mi hijo. Las barreras que Abelán había construido con tanto cuidado ya no existían. Y por primera vez en años, Randall y yo pudimos volver a ser simplemente madre e hijo. Ahora venía cada domingo, traía la despensa y se quedaba a cenar. Hablábamos de todo, su trabajo, sus sueños, y sus lamentos por los años perdidos en los que pensó que yo era ingrata con su ayuda. Debí haberlo sabido, dijo una tarde, mientras estábamos sentados en mi pequeño balcón viendo el atardecer. Debí haberte visitado, ver con mis propios ojos cómo estabas viviendo. Confiaste en tu esposa, le respondí. Eso no es un defecto de carácter. Eso es en lo que se supone debe basarse un matrimonio. Pero dejé que me convenciera de que tú eras distante, de que no querías que te molestara. Dejé de intentar acercarme porque me hizo creer que tú no querías verme. Le puse una mano sobre la suya. Los dos aprendimos algo valioso. La confianza tiene que ganarse y comprobarse. Amar no significa tener fe ciega. El divorcio se finalizó un martes lluvioso de abril. Abelán dejó la ciudad de inmediato y se mudó de nuevo a casa de su madre, en otro estado. Lo perdió todo, su matrimonio, su hogar, su posición social y esa identidad tan cuidadosamente construida de esposa perfecta. Pero mi historia con ella no había terminado. 3 semanas después de que el divorcio se hiciera oficial, recibí una llamada que me hizo sonreír de una forma que probablemente no era del todo cristiana. Señora Sullivan, habla el detective Martínez, de la Unidad de Delitos Económicos. Hemos recibido su denuncia sobre abuso financiero a persona mayor y queremos proceder con cargos criminales. Dudé un momento si seguir adelante con la denuncia penal. El caso civil ya había recuperado la mayor parte de mi dinero y había puesto fin al matrimonio de Abelán. Parte de mí quería simplemente seguir adelante con mi nueva vida. Pero entonces recordé a todas esas otras personas mayores que podrían convertirse en sus próximas víctimas. Depredadores como Abelán no se detienen. Solo buscan otra presa. Sí, le dije al detective. Quiero presentar cargos. El caso penal fue distinto al civil. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de justicia. Abelán fue acusada de abuso a persona mayor, fraude y robo. La fiscal, una joven que se especializaba en crímenes contra adultos mayores, fue meticulosa e implacable. Estos casos importan, me dijo. Personas como su nuera cuentan con que sus víctimas estén demasiado avergonzadas o demasiado aisladas como para defenderse. Cuando logramos una condena, me explicó la fiscal, enviamos un mensaje claro: aprovecharse de los adultos mayores tiene consecuencias reales. Abelán intentó negociar, ofreciendo pagar más restitución a cambio de que le redujeran los cargos, pero la evidencia era demasiado sólida y sus crímenes demasiado sistemáticos. En septiembre, exactamente 10 meses después de aquella devastadora cena de Acción de Gracias, fue sentenciada a 18 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Asistí a la audiencia de sentencia. Quería verla a los ojos una vez más y comprobar si mostraba un verdadero arrepentimiento. No lo hizo. Incluso con el uniforme naranja, incluso enfrentando tiempo en prisión, lo único que transmitía a Abelán era lástima por sí misma. Lloró durante su declaración al juez, pero sus palabras giraban en torno a cómo el divorcio y el juicio habían arruinado su vida,
como lo había perdido todo, como lamentaba que la gente hubiera malinterpretado sus intenciones. Ni una sola vez me miró. Ni una sola vez reconoció los 2 años de pobreza, soledad y miedo que me había hecho pasar. Hasta el final, en su mente, la víctima era ella. Pero yo no estaba ahí para escuchar su disculpa. Yo estaba ahí para mi propio cierre. Cuando el juez me preguntó si quería dar una declaración de impacto como víctima, me levanté despacio, con la voz firme y clara. Su señoría, la acusada no solo me robó dinero. Me robó 2 años de relación con mi hijo. Me robó mi dignidad, mi seguridad y mi confianza en la familia. Pero lo más grave es que intentó robarme mi voz. Me giré y miré directamente a Abelan por primera vez desde que empezaron los procedimientos. Ella contaba con que yo estuviera demasiado avergonzada, demasiado débil o demasiado asustada como para defenderme. Se equivocó. Puede que tenga 65 años y que viva de la seguridad social, pero no soy impotente. No soy invisible. Y no he terminado de vivir mi vida bajo mis propios términos. Al salir de ese tribunal, me sentí más ligera que en muchos años. Se había hecho justicia, pero lo más importante era que había recuperado mi propio poder. Esa misma noche, Randall me llevó a cenar a Leernardan, el mismo restaurante caro donde Abelan había intentado manipularme con sus mentiras sobre errores bancarios. Pero esta vez estábamos celebrando. Mi hijo pagaba la cena con el dinero que había ganado honradamente, y yo estaba ahí como su invitada de honor, no como víctima de la caridad de su esposa. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa de vino. Por la familia, respondí. La de verdad. Chocamos las copas y pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás, asustada, aislada, contando monedas y preguntándose por qué su hijo parecía tan distante. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien que había aprendido que ser subestimada podía convertirse en una fortaleza, que la paciencia podía ser un arma, y que, a veces, lo más poderoso que uno puede hacer es negarse a guardar silencio. Tenía 65 años y apenas estaba empezando. A través de las ventanas del restaurante, la ciudad brillaba llena de posibilidades. En algún lugar allá afuera, Abelan comenzaba su condena en prisión, enfrentando por primera vez en su vida privilegiada las consecuencias reales de sus actos. Pero yo ya no pensaba en ella. Pensaba en el mañana, en la próxima semana y en todos los años por delante que, por fin, eran verdaderamente míos. La mujer que había crecido pobre y se casó demasiado joven, que había criado a un hijo casi sola y sobrevivido a base de sobras durante demasiado tiempo, había encontrado su voz al fin. Y no pensaba callarla nunca más. Ahora me intriga saber de ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si hubieras estado en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias que son de las favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí.